Sí. Y hoy tenemos el privilegio, la importancia del equipo. Cada uno tiene su función y para que esto funcione necesitamos grandes líderes. Hoy está con nosotros el viceministro, el señor César Segovia. Acompáñame, vamos a conocerlo. Muy buenos días, señor viceministro. ¿Cómo le va? Un gusto, un placer, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Sabemos, como estaba contando recién, la importancia que tiene el equipo de trabajo, la delegación y en este caso el viceministerio que usted tiene. Sí, así mismo es. Dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tenemos dos viceministerios. El viceministerio de Trabajo, que estoy ejerciendo por segunda vez, y el viceministerio de Empleo y Seguridad Social. La parte del viceministerio de Trabajo es la parte de la regulación de normas laborales, la parte del relacionamiento del sector trabajador, el sector patronal, y dentro de esa dinámica, cuando hay situaciones de medida de fuerza, el ministerio tiene un rol de conciliador, buscar que las partes lleguen a un acuerdo. O sea, lo ideal es que tanto en el sector privado y en el sector público, ambos componentes importantes de esta unidad productiva o esta unidad institucional, como el caso de IPS, puedan tener una comunicación fluida y que ese buen relacionamiento se traslade a un buen servicio a la ciudadanía, un buen servicio al asegurado, que debe ser el objetivo primordial de la institución. Excelente. Señor viceministro, me gustaría poner en contexto la situación. Los anestesiólogos, es el nombre técnico, Sí. ellos representan un grupo importante. Estamos hablando de los anestesiólogos del IPS. Efectivamente, los anestesiólogos forman una parte muy importante, la parte de especialidades críticas, por decirlo así. El sindicato que convocó a la medida de fuerza representa 161 anestesiólogos, que representan casi el 80% de los anestesiólogos que están en el IPS. Por eso una medida que ellos implementan iba a tener un efecto muy relevante. Iba a afectar directamente a los procedimientos quirúrgicos previstos. Sabemos que el IPS es una institución de mucha importancia. Sabemos también de que a veces las atenciones que prestan no son las oportunas por la cantidad de asegurados que tiene. Y bueno, una huelga de 4 días, que era lo que inicialmente planteaba el sindicato, significaba un promedio diario de 100 procedimientos que deberían ser suspendidos, deberían ser reprogramados. Por día. Por día, o sea, según los informes de la gerencia médica que participó en las conversaciones buscando un acuerdo, manifestaron ellos esa preocupación. La ley establece ciertos requisitos. O sea, hay una cuestión constitucional también. El artículo 98 de la Constitución establece el derecho a la huelga y el derecho al paro. O sea, el trabajador y el sector patronal tienen la posibilidad de hacer una medida de fuerza cuando no se puede llegar a un acuerdo entre las partes. Pero esa norma constitucional también establece un apartado especial, que cuando son servicios imprescindibles deben tener un tratamiento especial diferenciado. Tiene que ser comunicado a la autoridad administrativa del trabajo, tiene que ser comunicado al juzgado laboral de turno, tiene que ser cubierto las medidas de urgencia. O sea, no puede un sindicato como los anestesiólogos, por ejemplo, parar totalmente. O sea, la institución, en este caso el IPS, debe establecer cuáles son las urgencias o prioridades que tiene, y debe cumplir el sector sindical, so pena de que eventualmente pueda solicitarse la calificación de la huelga, que pueda hacerlo tanto la patronal o pueda hacerlo el Ministerio de Trabajo si considera que hay elementos que no se cumplieron dentro de ese proceso. La calificación de la huelga la hace el Poder Judicial ex post, o sea, primero se realiza la huelga y ahí se evalúa también el desarrollo de la misma, y en base a eso se podría dar la calificación, que ya se dio en años anteriores, como el caso de la huelga de la DIGNAT en el 2016, el caso de la huelga de la Federación de Educadores del Paraguay en el 2014, que fueron declarados ilegales, tanto en primera instancia, en algunos casos llegó hasta la Corte, y otras huelgas que se pidió calificación, como el Sindicato Nacional de Médicos, que la justicia había rechazado, que había dicho que era legal. Entonces, son situaciones que el Ministerio de Trabajo, dentro de su rol de mediación, porque la ley también establece que la mediación es obligatoria para las partes en este caso. Cuando es huelga, no puede una de las partes no ir a la convocatoria, porque eso podría ser
una causal de que el ministerio solicite la calificación. Y dentro de esa conciliación obligatoria de las partes pudimos avanzar y acercar las posiciones. Qué bueno. Entonces, desde esa perspectiva es un éxito. Porque yo me imagino, escuchándolo, que el Poder Judicial es post-mortem, ¿verdad? Cuando ya sucedió. Así mismo es. Y el efecto de no tener esas intervenciones, o hablando en palabras coloquiales, esas cirugías, Sí. puede ser hasta fatal para mucha gente, ¿verdad? Entonces la gravedad es muy grande. A mí me gustaría, interesante esto, la huelga es un derecho, está en nuestra Carta Magna. Sí, así es. O sea, no necesariamente, porque a veces en la cultura nacional, lo que tiene que ver con sindicatos, huelgas, tiene como un prejuicio, un preconcepto de parte nuestra, ¿verdad? Y bien hecho, eso es un derecho democrático. Asimismo, la Constitución en su artículo 98 establece la libertad que tienen los trabajadores de hacer una medida de fuerza que se denomina huelga, y cuando el sector empresarial también considera que el sector trabajador o el Estado, que a veces hace función de empleador, no cumple a cabalidad, puede también convocarse a un paro. O sea, hace poco tiempo, hace unos meses, tuvimos el paro, la convocatoria de paro del sector transporte, de la CETRAPAN, que también el Ministerio ha mediado y ha podido suspender inicialmente la huelga, porque ahí hay que hacer dos diferenciaciones. Una cosa es la suspensión, que es una facultad que la ley establece a la autoridad administrativa del trabajo a suspender la huelga cuando considera que hay elementos que permitan llegar a un acuerdo a corto plazo, pero por los plazos establecidos en la asamblea. En la convocatoria de la huelga o del paro no permite cerrar totalmente. En el caso que tuvimos hace 2 o 3 meses de la CETRAPAN, también nosotros suspendimos el paro por 22 días en aquel entonces, lo cual fue acatado por ambas partes, y en ese lapso de tiempo, días antes del día 22, pudimos hacer levantamiento total de la medida de fuerza. En este caso, de los anestesiólogos también ayer hubo bastantes avances, ya que pasa mucho por la exigencia del cumplimiento de una normativa. O sea, hay una ley que salió el año pasado en la cual establece que la carga horaria de los médicos, del personal de blanco, tiene que ser su primer vínculo de 12 horas. Se estilaba anteriormente que los vínculos sean, hasta hoy en gran parte, el primer vínculo de 24 horas semanales y los segundos sí de 12. Eso fue a través de la lucha de los profesionales de la salud, se consiguió que salga la ley el año pasado en el cual establece que los vínculos deben ser de 12 horas, pero esa ley también establece que tiene que ser en forma gradual por el impacto que va a provocar en el presupuesto del Ministerio de Salud y en el presupuesto del IPS. Claro. Por ejemplo, para dar números, si nosotros, o sea, si el IPS implementa rajatabla a partir de septiembre, octubre, que todos los médicos tengan solamente un vínculo de 12 horas, implicaría un costo de 43 millones de dólares, que sabemos que... Adicional. Claro, adicional, que sabemos que hoy día para las arcas del IPS es imposible, ya que está en una situación financiera no muy deseable. Claro, claro, totalmente de acuerdo. ¿Usted nos podría compartir, señor viceministro, para que la teleaudiencia sepa el contexto de cuál era si podemos llamar la problemática, los elementos de la negociación, qué piden los anestesiólogos, cómo se concilia? Me gustaría, para valorar el trabajo que ustedes están haciendo y entender la problemática. Sí, primero de la negociación empieza con la presentación del reclamo a la patronal. En este caso, los anestesiólogos presentaron su planteamiento a la gerencia médica. La gerencia médica escucha, evalúa, negocia y remite al Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo del IPS, en el cual ellos evalúan el manejo de la institución. Inicialmente los anestesiólogos solicitaron el cumplimiento a rajatabla, o sea que de una vez a los 161 asociados que tiene, y seguramente también eso se extiende a los demás que no son sindicalizados. Ellos argumentan que no son muchos con relación a todo el universo que tiene IPS. IPS es una institución que tiene cerca de 20.000 funcionarios, es una institución que tiene más de 5.000 médicos. IPS es una institución que tiene 21 sindicatos y el sindicato de anestesiólogos es uno de los 21. Entonces, por una parte, los directivos dicen, sí, es cierto, son poca gente, no va a implicar muchos recursos económicos, pero ¿por qué darle a los anestesiólogos y no darle a los clínicos? ¿Por qué no darle a los terapistas? ¿Por qué no darle a la gente que maneja trauma, etcétera? Entonces,
es un problema, bueno, viene a ser como un árbol y vos tenés el bosque, entonces no podés solucionar un solo caso sin descuidando lo otro. En ese sentido, no pudieron llegar a un acuerdo dentro de la instancia bipartita, se dice, cuando es la negociación entre el sindicato y el IPS. Entonces, el siguiente paso, ya que se agotó la instancia, es solicitar la intermediación del Ministerio de Trabajo para una tripartita, o si no, directamente la asamblea del sindicato puede convocar a una medida de fuerza. Y eso es lo que hizo la asamblea del sindicato de los anestesiólogos el 25 de julio. Se reunieron y decidió la asamblea, los asociados al sindicato, ir a una medida de fuerza del 6 al 9 de agosto. A raíz de eso se activan los mecanismos legales, ellos comunican al Ministerio de Trabajo esa medida de fuerza, comunican a la patronal, comunican al juzgado en lo laboral. Nosotros hacemos una convocatoria que es, como dije hace rato, obligatoria. Nos reunimos el día viernes, en el cual se manifiesta la problemática, una presentación escrita, pero se agregan componentes en la parte expositiva, y ahí se acercan las posiciones. O sea, el IPS dice, bueno, está bien, nosotros vamos a hacer el cumplimiento de la normativa en forma gradual, porque la ley lo dice que tiene que ser gradual. La ley dice que tiene que ser gradual, se tiene que tener en cuenta el nivel académico, los años de antigüedad y otros requisitos. Entonces dice, nosotros planteamos 25 años, los médicos que tienen 25 años, a partir del 1 de septiembre van a tener una carga horaria de 12 horas. No, el sindicato de anestesiólogos dice, no, nosotros queremos que sea a partir de los 15 años. Todos los médicos que tienen antigüedad de 15 años queremos ya que este 1 de septiembre ya tenga 12 horas, y la gente de Ingavi, que es un hospital especializado del IPS, sea 2 años. A partir de 2 años de antigüedad ya tenga 12 horas, y aparte de eso solicitamos 60 contratos nuevos para cubrir el desfasaje o la cobertura que quedaría descubierto. De 161 que pase a 240 más o menos. Sí, es importante precisar que el 161 son los asociados al sindicato. Aparte de eso, hay como 50 anestesiólogos que no están sindicalizados a este sindicato, pero cuando uno da un beneficio a un sindicato, ese debe ser extensivo a todo el universo de ese sector, ¿verdad? Bueno, entonces vimos nosotros que se podía acortar. Bueno, finalmente los directivos de IPS dijeron, podemos bajar hasta 20 años. En vez de 25, vamos a hacer 20 años, y que cada 10 meses vayan entrando nueva gente con menores de antigüedad. Eso fue un punto importante de avance. También se planteó el caso de los residentes, porque como todos saben, o sea, la mayoría de la ciudadanía sabe que hay médicos residentes en el IPS que al terminar su residencia a veces buscan el trabajo en otras instituciones de salud. Bueno, el IPS dice, no, nosotros vamos a absorber eso a partir de marzo. Otro acuerdo. Entonces, ahí se declaró un cuarto intermedio para el día lunes, que fue ayer, y finalmente con esos puntos de acercamiento se siguió negociando. Se descartó los 60 contratos, eso aceptó el sindicato dejar sin efecto. También la patronal dijo, no podemos nosotros darle un solo beneficio a un sector, tenemos que en todo caso analizar un contexto general. Y bueno, ahí es muy complejo. Para aclarar un poco como el glosario, cuando hablamos de vínculo de horas, estamos hablando de cantidad de horas de trabajo por semana. Semanales. O sea, ellos quieren o solicitan que a partir de 15 años ya, o solicitaban, ¿verdad?, al sindicato, a excepción de Ingavi, que era 2, según entendí, trabajar 12 horas. Sí, o sea, 12 horas semanales, 12 horas semanales. De 24 que estaban haciendo. De 24, y se llegó a un término de 20. Sí, esa fue la propuesta final del IPS. O sea, eso también hay que entender que la asamblea designa negociadores, pero siempre la autoridad máxima es la asamblea. Ayer, cuando ya estábamos más del mediodía, ya era la siesta, ellos tenían que trasladar a la asamblea esa situación. El IPS, también los negociadores del IPS tenían que llevar al Consejo de Administración. Técnicamente era muy apretado ya los tiempos, y había una ciudadanía no asegurado que tenían operaciones programadas, procedimientos quirúrgicos que necesitan sí o sí el servicio de anestesiología. Entonces
no, el Ministerio de Trabajo tomó la decisión, porque es decir, una facultad unilateral del Ministerio de Trabajo de suspender la huelga. Nosotros consideramos que están por llegar a un acuerdo, pero no nos dan los tiempos. Y lo que se busca es que el asegurado no pague los platos rotos. O sea, Claro. tener 100 procedimientos por día, por 4 días son 400 personas, 400 pacientes, que ya por problemas de salud se va a hacer un procedimiento. Nadie va porque quiere aplicarse una anestesia. O sea, si se va a aplicar una anestesia es obviamente porque va a tener un procedimiento, una endoscopía, una operación, Claro. etcétera. Entonces, apelamos a esa situación y yo le comuniqué, porque yo estuve dirigiendo las negociaciones a los representantes que, atendiendo las circunstancias, iba a suspender la huelga en base a las facultades que tengo, y entendieron ambas partes, y ahí mismo se elaboró acta en el cual ellos acataban la resolución del ministerio de una suspensión por 15 días. O sea, la huelga se suspende, se pospone inicialmente hasta el 21 de agosto. Nosotros tenemos la confianza, como pasó con el tema con Cetrapan, de que en este lapso de tiempo haya un acuerdo y se levante la medida de fuerza. A propósito, viceministro, buen día. El gusto de saludarlo aquí en Buenos Días América. Sobre ese punto, en 15 días, como estás planteando, ¿cuál podría ser el factor clave para levantar totalmente esta medida de fuerza, viceministro? Yo creo que un paso muy importante es que ayer en el acta ya se estableció cuando se inicie la mesa de trabajo, porque a veces también nosotros, cuando hay una urgencia, no enfocamos esa urgencia y después se enfría, como se dice, y ya estamos en otras urgencias. Y ayer se estableció en el acta de que hoy a las 15 horas debe comenzar la paritaria, donde se hace la prosecución de las negociaciones. Entonces eso da una fecha cierta y también demuestra un interés, tanto los directivos de IPS y el sindicato, en encontrar una solución real. O sea, en base al ambiente que se vio de respeto, de entender la problemática de IPS en cuanto a su situación financiera, los médicos aceptaron que sea gradual, porque eso también es una cuestión relevante, que se aceptó también el criterio de que sea por antigüedad, se acordó el tema que los residentes se incorporen a partir de marzo. O sea, son varios puntos que me hacen suponer de que debería, antes de los 15 días, llegar a un acuerdo total y hacer un levantamiento de esta medida de fuerza. Una última de mi parte, viceministro. Sé que ya lo estuviste mencionando, pero para subrayar nada más, durante estas 2 semanas, ¿se prevé algún encuentro, una cita nuevamente, otra reunión con estas partes afectadas? Sí se prevé. Justamente también en el acta de ayer que firmamos todos los que participamos en la misma, se estableció primero la reunión bipartita, que es hoy a las 15 horas en la Gerencia de Salud, que se va a continuar las negociaciones, y se prevé también una tripartita para el día 19, lunes 19 a las 10 horas, donde el Ministerio de Trabajo nuevamente va a tomar intervención. En este periodo de tiempo nosotros nos abrimos de la situación y queda en cancha de IPS. El día 19 nuevamente nos convocamos ya, y ahí tendríamos que tener el cierre, si se puede, de las negociaciones y hacer el levantamiento de la medida de fuerza, si todo sale bien. Si por algún motivo, si esto sale mal, ahí se debería ratificar que se va a hacer la huelga el día 21, 22, 23, 24, pero aún así la ley establece de que tiene que haber una cobertura mínima. Ahí el IPS debería notificarle a la entidad convocante de la medida de fuerza, o sea, al sindicato: bueno, yo necesito que me cubras 5 personal en endoscopía, necesito 5 anestesiólogos en Hospital Central, 3 en Ingavi, 4 en Encarnación. O sea, por citar ejemplos, tiene que haber una cobertura mínima. No es porque tiene ese derecho nomás dejan apeligrando la vida de los asegurados. Claramente, señor viceministro, gracias por toda la explicación que nos dio. Creo que quedó muy clara la información. Y yo creo que más de los televidentes estaban analizando lo complejo que es esa función que usted está ejerciendo, porque uno tiene que hacer que de alguna manera converjan esos mismos intereses casi opuestos, y que, pequeño detalle, en el centro no se afecten los intereses de la parte principal, que son los ciudadanos, ¿verdad? Así mismo, nosotros siempre tenemos ese norte, una directiva que recibimos
presidente de la República, Santiago Peña, ya cuando asumimos como equipo con la ministra Mónica Recalde, en el cual tratemos en todo lo posible de que la prioridad sea el ciudadano, sea el usuario. Eso también peleamos mucho con la gente de Cetrapan cuando hablaban del paro. Claro. Tratamos de acercar, porque el que paga los platos rotos, por decirlo así, es el ciudadano, el usuario en el caso de transporte, el Paciente. cotizante o el paciente que justo le tocó hacer procedimiento en IPS, cuesta luego conseguir turno en IPS, le tocó y justo le viene una huelga que a veces el asegurador no sabe ni de qué se trata de ello, Claro. y se le tiene que reagendar a 1, 2, 3 meses, tiene su enfermedad encima. Entonces, son situaciones en las cuales las autoridades de turno, que estamos nosotros frente a ciertas instituciones, tenemos que precautelar y poner nuestro mejor empeño posible. Y bueno, y estamos en eso, y realmente tengo que mencionar también la buena predisposición, tanto los médicos, el sindicato y los directivos, que buscaron el mecanismo de llegar a este punto intermedio, porque no hay negociador que pueda hacer maravillas si no hay una predisposición de las partes. Señor viceministro, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, un gusto compartir, un saludo afectuoso a la audiencia, buen resto de jornada. Saludo también a la señora viceministra que estuvo, la señora ministra que estuvo en algún momento acá. Le voy a hacer llegar. El señor viceministro César Segovia estuvo con nosotros. Hablamos de Odonto Excellence.